Bienvenidos a Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí en Bio Bio TV, Radio Bio Bio, biobiochile.cl. El teatro es nuestro tema, es nuestro problema, es nuestra obsesión, es nuestro disfrute. Y por supuesto hoy vamos a hablar de una obra que tiene un dramaturgo muy destacado, en chileno, muy destacado, Luis Alberto Heidemann. Vamos a hablar de una obra, vamos a conversar con integrantes del elenco de este montaje, que está basado en una trilogía. Proyecto Buenaventura se llama esa trilogía, y Proyecto Buenaventura es el colectivo que se formó para dar a conocer estas tres obras. Ya llevan dos, Arpellone la primera, y ahora se estrena el próximo viernes el segundo montaje de esa trilogía. Hay unas alusiones bien interesantes que al mismo tiempo son contradictorias, conflictivas. Dicen ellos, amar, perdonar, olvidar y recordar. Pareciera que fuera el sustrato más profundo de la relación de estos dos personajes en este montaje. Sobre eso vamos a hablar con nuestros dos invitados que los presento a continuación. Pero antes, vean ustedes algunas imágenes de el mar en la muralla. El mar en la muralla. Estamos en Detrás de las Máscaras en Bio Bio TV. Vamos a conversar ahora y los voy a presentar de inmediato a los dos integrantes, nuestros dos invitados de hoy, para conversar sobre la obra El mar en la muralla de Luis Alberto Heidemann. Los presento aquí, dos destacados actores, una actriz y un actor chileno, que he visto, por supuesto, en muchas obras, no sé cuántas, pero que marcan me entregan un dato de valoración especial por su trabajo y la forma como los ve uno sobre el escenario. Por supuesto, no solamente yo, el público. Claudia Cabezas, actriz. Nicolás Zárate. Siempre lo confundo con el otro Nicolás. Bueno. Trabajamos en el Teatro Nacional, ¿cuántos años ya se te olvidó? No, pero igual, a veces me pasa eso. Bueno. Nicolás Zárate y Claudia Cabeza, bienvenidos. Eso nos pasa a los que no salimos en la tele. Siempre se nos olvidan nuestros nombres. No, ya estoy acostumbrado, no te preocupes. No me pasa con el Gabriel también y con todos ellos. Igual. Bueno, gracias por estar acá. Bueno, le agradezco la posibilidad de conversar sobre una obra que tiene muchas cualidades que yo las veo siempre con cierta mirada no contradictoria, en el sentido de que no se entiendan, que hay posiciones rarísimas y que no se complementan. Son controversiales, por decirlo así, porque tienen que ver con las conductas, una apreciación de las conductas humanas. En este caso, yo hacía el resumen de amar, perdonar, olvidar y recordar, ¿cierto? Uno lo relaciona con varias otras frases que tienen que ver con estas emociones, sentimientos y conductas también, y pensamientos que tienen que ver con el teatro y su entorno, el país, la sociedad y todo eso. Bienvenidos, como les digo. Muchas gracias. Cuenten un poco cómo empezamos a conversar sobre esta obra. A ver, ¿cuál es la primera aproximación por parte de ustedes? La segunda obra de Heidemann de esta trilogía. Bueno, yo partiría a propósito de lo que tú citas ahí, ¿no? Que esta trilogía, sobre todo para mí, por supuesto que el director tendrá su propia visión y Nico también, pero me parece que Heidemann profundiza mucho en temas humanos y universales como el amor, las parejas, el perdón, la trascendencia también, la existencia de algo más grande, sea Dios, sea como quieras llamarlo, ¿no? Y
Y creo que en estas 3 obras, Arpellones, El mar en la muralla y El año repetido, sus temas son esos, como los problemas humanos que han atravesado la historia del ser humano, ¿no? Entonces, partiría diciendo eso, y en ese sentido siempre es complejo entrar ahí. Ahora, todas las grandes obras, los clásicos, hablan de eso, por eso siguen existiendo en el tiempo y uno las sigue montando. Especialmente esta, El mar en la muralla, Heinemann se mete en la relación de una pareja que está atravesada por un duelo. Pero sobre todo, creo yo, más que el duelo, es cómo vivir el presente, cómo vivir ahora juntos después de un quiebre, ¿no? De una herida. Y eso ha sido el material de nuestra investigación en el escenario. Nicolás, es cierto, por supuesto, es trascendente, es poético. A mí me sugiere el título, además, es un título que sugiere surrealista, El mar en la muralla, algo. Bueno, pero plantea una visión existencialista de la vida, Heidegger, a mí me da la impresión. Y siempre esta visión tiene algo de dolor como un elemento como importante, como el sufrir la existencia en el sentido más clásico del concepto, diría yo. El sentir ese extrañamiento respecto a lo que existe y no se puede modificar. ¿Crees tú que se manifiesta también en Arpellones? También algo de eso está cruzado, con otros elementos, por supuesto. ¿Cómo ves tú en ese sentido esta especie de visión, no dolorida, pero sí difícil, compleja, de transitar por la existencia? Bueno, es algo que yo creo que está en las 3 obras de esta trilogía, esos seres arrojados de la existencia y teniendo que vivir una vida con dolores, con angustias, con neuras también, como me acuerdo de Arpellones, todo cruzado también con el concepto de trascendencia, pero una trascendencia no solo como en Arpellones, que era sobre todo el arte, en este caso también habla de una trascendencia espiritual en ambos personajes, creo yo. Porque si bien, como tú dices, hay dolor, creo que la obra, o lo que intenta buscar el autor, o por lo menos como nosotros lo vemos, no es solo hablar de ese dolor, sino que hablar de la necesidad del ser humano de poder pasar ese dolor. En este caso está esta pareja que está cruzada por la muerte de una hija, y cómo ellos tienen que hacer el ejercicio de poder sobrevivir el día a día. Y esto lo da un carácter que tú decías que era poético, pero en la obra es súper concreto, que es el mar en la muralla. Porque viven en un piso muy chico que no da a ningún árbol, a ninguna apertura, y ellos ya nunca más pudieron vacacionar porque no tienen dinero, porque gastaron todo en los tratamientos de la hija, ¿cierto? Y en ese mar ponen una propaganda. Entonces son cosas muy concretas que en ese muro, claro. Ponen el mar, ponen una propaganda de un mar en una muralla, y en base a eso muestra a estos personajes tratando de, con ese mar, salir de su dolor. Entonces es muy poético, pero a la vez es muy concreto, y esa concreción lo da la necesidad de vivir que tenemos los seres humanos, y cómo también nos vamos por eso la obra es muy humana, porque todos los seres humanos nos vamos acostumbrando en cierta medida a lo que nos da la vida. O sea, somos seres como de acostumbramientos. O sea, uno ve, por ejemplo, las guerras y las ve con distancia y dice, qué cosa más horrorosa, y algo que está pasando ahora. Y hay gente que tiene que aprender a sobrevivir ahí. ¿Cachai? En este caso son duelos muy violentos, sin duda.
no es una guerra, son más parecidos. En mi caso, yo siempre me acuerdo de este autor, me acuerdo mucho de Chekhov, por los dramas que tiene. Son dramas internos, Claro, sí. también muy violentos, pero son muy humanos. Entonces, como nosotros hace un trabajo súper interesante de cómo abordar estos textos que son del año 62, que también a veces tienen un lenguaje ya no actual, obviamente, pero que nosotros al leerlos nos pasa lo mismo que nos pasa con las obras de Chekhov de la segunda mitad del siglo XIX, que esto Claro. es muy actual. O sea, y eso nos ha hecho mucho sentido a nosotros. Claro, a mí siempre me han parecido los títulos muy reveladores. A mí me gusta mucho tratar de entender los títulos. Y, y en este caso, claro, el mar remite inevitablemente a algo, a la realidad, al mar, con toda su vida y potencia, fuerza intransferible, avasalladora, ¿cierto? Como los temporales, como todas las formas de la naturaleza. Pero al mismo tiempo la muralla como expresión de encierro de alguna manera, porque la incomunicación también está presente ahí, tal como decía Nicolás. Es el tener que sentir la necesidad de expresar, pero viviendo, existiendo en un espacio donde las limitaciones están a la vista, muy concretamente, pero que se miran desde el mundo de la espiritualidad, desde el mundo interior. Sí. ¿Cierto? Sí. Bueno, y en ese sentido, la muerte de un hijo, siempre se ha dicho, hay un clásico de decir también que los hijos nunca deben morirse antes que los padres. Y yo he conocido casos de personas que han muerto su hijo y ha sido arrasador para ellos en su vida, irrecuperable en su vida. Junto con la obra, me gustaría conversar un poquito de eso. ¿Qué piensas tú de esa? Porque todo el mundo tiene experiencias distintas, evidentemente. ¿Cómo se muestra en la obra ese arrasamiento por la muerte de la hija? ¿Socava qué cosa? ¿Cuáles son los soportes que empiezan a destruirse en la vida de las personas? Sí, hemos hablado mucho de eso, porque es un tema muy delicado y en lo personal es muy delicado para mí, porque yo tengo una hija, entonces artísticamente, claro, en mi caso yo he buscado mecanismos para no mezclar mis experiencias con la experiencia de la obra, porque creo que sería muy difícil para mí poder jugar esto. Entonces, he leído mucho y creo que he empatizado mucho con historias de padres que han perdido a sus hijos, hijas, y me he puesto en ese imaginario. Y por supuesto creo que es un dolor que no se supera, jamás. Y esa es la pregunta que nos hemos planteado nosotros. ¿Cómo viven estos dos personajes? ¿Y qué es lo que se rompe cuando se rompe algo que rompe una muerte como esta? Entonces lo que nos hemos concentrado es trabajar en nuestra relación, que se rompe la relación. Claro. Y Heinemann propone que esta relación que está rota, que parte rota por esta herida, se recupera. Eso estamos jugando. Claro. Se recupera y vuelven a... Es como si retrocedieran en el tiempo, ¿no? Como vuelven a encontrarse en esa ilusión del inicio. Y eso es muy lindo porque pareciera una obra, así como la contamos en la anécdota, una obra muy triste, ¿no? Pero en el hecho de la obra, en la situación de la obra o en el acontecimiento de la obra, ese encuentro creo que hace que la obra sea grande o trascendente. Es decir, a través de... Porque Heinemann, la otra vez leí una cita de él que hablaba que para él lo más importante era el amor en las obras. Y esta obra habla de cómo, bueno, no voy a contar al final, sí, pero cómo el amor, cuando logran encontrarse de nuevo en ese lugar, cuando se amaron, los engrandece. Claro. A ellos, a estos personajes. Yo pienso que el olvido y la aceptación, incluso en su nivel de resignación, son inevitables y necesarios. Eso me parece a mí un recurso terapéutico interno
espontáneo y necesario. Vamos a conversar sobre esos aspectos y sobre todo cómo es la puesta en escena de Jesús Urquieta en la sala de la Católica, pero luego de una pausa que tenemos que hacer. De lunes a viernes nos juntamos para conversar de música, deportes y actualidad. Expreso PM, de lunes a viernes pasadas las 2 de la tarde. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. Estamos en Detrás de las Máscaras, en Vivo Vivo TV, conversando sobre la obra El mar en la muralla de Luis Alberto Heidemann, con la actriz Claudia Cabezas y el actor Nicolás Zárate. ¿Cómo se sube al escenario una obra que tiene tantas complejidades personales, existenciales, un mundo interno que debe traspasarse directa o indirectamente ante el espectador? A partir de una pérdida tan importante como es la pérdida de las consecuencias después de la muerte de un hijo o de una hija para un matrimonio. ¿Qué recursos actorales? ¿A qué apelan ustedes para trabajar sobre eso? Así como en otras obras recurren al teatro de objetos, que se lleva a la música, que se lleva a la narración oral. ¿Cómo enfrentan actoralmente qué le exige Jesús Urquieta? Que es bien jodido, ¿eh? Sí. ¿No tanto? Sí. Sí. Siempre luchamos todos con... No, que tenemos un trabajo ya con Jesús hace muchos años. Llevamos mucho tiempo trabajando con él y trabajando los tres también, con Jesús y los cinco, con Marcelo y con Marcelo Martínez, que hace la música de la obra, y Tamara Figueroa, que hace el diseño escénico. Y nosotros llevamos muchos años trabajando juntos, entonces tenemos una dinámica bien grupal en el trabajo. Todos, el Jesús, lo bueno que tiene, una de las cosas buenas que tiene como director, que es muy democrático en ese sentido. Entonces todos aportamos desde nuestra creación, somos todos un poco creadores de la obra, y eso nos da a todos nos da como un valor súper bueno de poner todo lo de uno en las obras. Pasó con Arpellones, ahora con la obra que hicimos antes, Violeta también. Y en ese sentido, con la Claudia, siempre hemos trabajado harto los dos, en la parte actoral, y obviamente siempre con Jesús. Es lo que siempre pide, yo creo que es la verdad escénica, la verdad en las relaciones. Y nosotros en este sentido, en esta historia, que esto que habláis tú, de la pérdida de un hijo, es algo muy radical y que te debe marcar de por vida. Pese a que la Claudia, lo que dice ella, que trató de hacer los ejercicios de no conectarlo tanto con su historia, yo creo que es casi imposible leer esta obra o leer cualquier literatura acerca de esto, o saber la historia. Yo también tengo un hijo, sin sentirte absolutamente empático con eso, porque después de que... A mí me empezó a pasar eso después de ser papá. Ahora veía obras o veía películas y había una muerte de un niño, y ya mi relación era completamente diferente a lo que me pasaba antes. Entonces,
por mucho que uno trate de distanciarse, es imposible. O sea, ya leo esta obra y la siento desde otro lugar. Pero actualmente nuestro trabajo fue sobre todo el vivir las situaciones en diálogo con mi compañera. Nosotros hacemos un trabajo igual súper chico, en el sentido, ¿a qué me refiero con chico? El trabajo principal está en la relación de nosotros dos. Entonces nosotros, así como Arpellones, también ensayábamos, no solo en el teatro, ensayábamos en una casa. Ensayábamos, nos juntábamos en un café, leíamos mucho el texto, hablábamos mucho del texto. Esta obra la ensayamos harto en mi casa, en mi departamento. Entonces también el espacio escénico también se fue conjugando un poco con este departamento, que después se hizo también como una abstracción un poco de eso, y partimos ahí, en el departamento, buscando esta relación, buscando cómo son esta madre y este padre, y cómo vive esta pareja, ese trabajo, ese duelo y esta recuperación. Claro. Y requiere, igual que en Arpellones, no requiere excesos de cosas, de objetos que lo rodean, espacios infinitamente poblados de cosas, ¿cierto? Sí, en este caso Tamara... Figueroa. Sí, Tamara Figueroa está ocupada mucho de que el espacio vaya narrando este mundo poético a través de los colores, a través de la visualidad de este mar que el espectador lo siente, lo presiente a través de las temperaturas, de las luces. Ese ha sido el encargo que ella se propuso hacer, más que poner un mar, buscar a través de la sensación de mar en el público. Y Marcelo también, como siempre lo ha hecho, buscando la sonoridad, cómo suena este mundo, que es bien silencioso también, yo creo. Sí. Que los personajes están aislados por mucho rato, y que cómo suena eso, y entonces Marcelo está ocupado de... Claro. Es interesante también establecer las comparaciones, si uno quisiera hacerlo. A mí me gusta hacer eso con los personajes, la relación de los personajes en Arpelloni tenía momentos de conflicto, había una distancia entre uno y otro, ¿cierto? Claro. Muy grande. En cambio en esto, en un matrimonio, vamos a suponer que son de edades parecidas, de experiencias parecidas, de universos parecidos, ¿cierto? De formación, de maneras de pensar un mundo más o menos similar, o por lo menos con experiencias, o con referentes que son válidos, o no, pero que están a la vista para los dos. En este sentido, uno puede pensar de que los conflictos son menores. Claro. Y justamente al contrario. Todo lo contrario, claro. Y yo creo que eso también lo hacen en la trilogía. Existe esta estructura un poco de obra de personas que parten un poco distanciadas y hay un encuentro. Y las tres obras tienen un poco de eso. Lo bonito es que son tres historias distintas con 6 personajes diferentes y que tienen esta misma sensación de encuentro y desencuentro. Desencuentro, encuentro, desencuentro. Y que lo tiene Arpellones, claramente, si uno ve la estructura que tiene la obra, y esta también. Y claro, nosotros nos preguntábamos harto también, es distinta la relación, porque en Arpellones son personas que no se conocen, que se van a ver por primera vez, y parten distanciadas lógicamente por una situación de cómo son los personajes, pero en esta son una pareja, y que también parte así. Entonces es otro tipo de relación, son otro tipo de personajes, es otra historia, pero contiene igual ese concepto de trascendencia. Y que lo interesante creo también es que Heyermans es capaz de construir intimidad en Arpellones con 2 personas que no se conocen, y en esta que podría ser evidente, pero no, porque no, en realidad nosotros ficcionamos que llevan mucho tiempo casados y que el duelo pasó hace ya un rato, pasó hace unos años. Entonces se perdió esta intimidad. Y el acontecimiento es que encuentran esta intimidad, se encuentran y bueno, después viene el desenlace. Bueno, y surgen culpas, qué sé yo, arrepentimientos, formas de pensar que podrían haber sido distintas, relaciones distintas con los hijos.
o sea, se desarma completamente. Eso cuesta Sí. entenderlo. A mí me cuesta entender cómo, o sea, si yo sé que el hecho es grave, que es fuerte, o sea, nadie puede quedar indiferente, por supuesto, salvo que sea psicópata, ¿cierto? Pero tan fuerte que puede conmover los cimientos de eso, no el primer y segundo piso, sino que los cimientos de esa relación. Bueno, Es que y ahí tenés que pensar que uno sigue viendo, en este caso a la hija o al hijo, uno lo ve en la otra persona. claro, O sea, cuando uno tiene eso, uno se da cuenta también cuando uno tiene hijos, que Sí. uno ve a la mamá de su hijo Claro. ahí en el niño, Claro. o en la niña. claro. Entonces, evidentemente, nosotros nos cuestionábamos y hablábamos eso harto. ¿Cómo será que yo te veo y también veo a la niña? ¿Cachai? Y ella me ve en mí también a la niña Claro. que no está. Entonces, Claro. Además son experiencias comunes, o sea, todo el mundo tiene referencia respecto de eso. Hay casos, en caso de Chile, recuerdo a la mamá, María Luisa Toledo, si no me equivoco, de su hijo, el caso en Bolivia, los hermanos, ¿cómo se llaman los hermanos? Inti Peredo, los hermanos Peredo, 4 o 5 hijos aquí en Chile, los Pérez, no sé cuánto, hijos, varios hijos que cayeron por diferentes razones, frente a una madre que los mira impotente frente a eso. Ya. Bueno, y por último, el olvido. ¿Qué piensan del olvido? ¿Es necesario eso? ¿Olvidarse un poco, resignarse un poco? yo creo que hay un momento en estos personajes que para buscar ese espacio de encuentro no es el olvido, quizás es no estar todo el tiempo pensando en eso, quizás es un acto que hacen de darse unas pequeñas vacaciones, digamos, porque unas vacaciones de un luto, digo, que nunca se dan esas vacaciones realmente. Pero creo que el olvido también es un mecanismo. Hay un mecanismo de defensa. Eso pasa cuando, por ejemplo, si tienes un evento traumático en la vida, cuando uno es chico, uno lo que hace es olvidar, que es un Claro. acto que es, digamos, inconsciente. Claro. Entonces yo creo que el olvido, no sé si es como una búsqueda de olvidar las cosas, sino más que un mecanismo de defensa del ser humano. Claro. Que al mismo tiempo un recuerdo. Va aparejado generalmente con Sí, yo creo que en la obra pasa más que se da en el momento de poder recordarlo y vivir ese recuerdo como un recuerdo feliz también. Claro. Creo que ese es el mecanismo que hacen un poco los personajes y ahí donde quizás podrían llegar a sanarse un poco. Claro. El Sí, mar, yo creo que esa es una clave. Yo Sí. creo que Heiremans propone el recordar como una clave para sanarse. Ahora, lo que sucede al final no va hacia ese lugar tampoco, creo, al final. La obra va hacia No. otro lugar, pero creo que él lo propone, y está justo pensando a propósito de otra obra que trabajamos que se llama La compañera, que te hablaba, que también la obra termina así. Sobre la cuando comandante Tamara. Sí, sobre la comandante Tamara, que la obra termina con el texto de la Carla Romero, Sí. que dice, yo te voy a acompañar a recordar, le digo a mi compañera, que es la que quiere recordar la historia de su madre, porque así vas a seguir existiendo también. Claro. O sea, tú vas a poder persistir y existir a través del recuerdo. Y de alguna manera creo que estos personajes también necesitan, Heiremans propone eso, que a través del recuerdo pueden seguir existiendo o sanándose también. ¿Cómo no? Lo deja como una pregunta abierta, yo creo. El mar en la muralla, entonces, se presenta a partir del viernes en el Teatro de la Universidad Católica, en la Plaza Ñuñoa, dirigido por Jesús Urquete, con las actuaciones de Claudia Cabeza y Nicolás Zárate. Bien, gracias por la conversación, gracias por estar aquí detrás de las máscaras y que les vaya como no puede ser otro, el deseo súper bien en esta temporada. Muchas Que son gracias. mini temporadas, todas son ahora mini temporadas. Bueno, Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Y con ustedes nos vemos nuevamente en otro capítulo de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre, aquí en Vigo Vigo TV. Vaya al teatro, El mar en la muralla, el viernes.